Ya, continuando donde lo había dejado, habíamos visto simplemente el tema de un par de tipos de datos, por ejemplo, y los datos especiales, como el int, el float, el string, que son datos primitivos, y también habíamos visto el tema de los vectores. Y ese incluso había quedado mucho más clarito cuando lo habíamos visto en JavaScript. Ahora lo que quiero ver ahora va a ser el tema de las señales. Y vamos a hacer alguna mecánica u otra que nos sirva para el juego de hecho. Porque lo que teníamos antes eran simplemente variables de juguete que no nos servían para nada. Esta sí la vamos a conservar. Vamos a conservar la referencia a este label. Porque nos puede servir en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, añadí aquí un print que dice mundo listo. Que esto ya habíamos visto que era simplemente para visualizar el árbol del nodo. Y este print en el Redis nos sirve para visualizar qué nodo se ejecuta primero. Por ejemplo, si yo acá voy a añadir un nuevo nodo, y este nodo va a ser de tipo área 2D. A este nodo lo voy a llamar, podría ser un tótem. Para los que han jugado Megamonk, esto va a ser como el equivalente a lo que nosotros hacíamos cuando uno se gana Megamonk en esos totems y tiene que esperar unos segundos para que se cumpla algo. O puede ser, por ejemplo, un área de efecto, como generar daño por segundo. Vamos a hacer algo similar, yo creo. Entonces, algún tótem me va a exigir que le ponga una colisión, una forma de colisión. Le vengo aquí al inspector, le añado una forma de colisión y va a ser este circulito. Le voy a poner un amarillo y acá uno le puede dar si quiere un poco de transparencia, sobre todo para la parte de lo que es debug. Enseguida le vamos a añadir un animate spray 2D. En el animate spray 2D le vamos a añadir un spray frame. Recordar que los spray frame, que es lo que son la colección de animaciones que uno le añade al animate spray frame. De hecho, si uno aprieta aquí, fijar que acá nosotros vamos añadiendo las distintas animaciones. Por tanto, los sprite frame va a ser el conjunto de animaciones que va a tener nuestro juego. Entonces, para esta animación voy a utilizar... Podríamos utilizar los animales o enemigos, da igual. Después vamos a buscar unos sprays que representen un tótem o algo. O de repente, y si alguien sabe dibujar, hace alguno en Ace Spray. Y voy a elegir estos tres simplemente. Como son 4, voy a seguir la regla de ponerle siempre la misma cantidad para que se vea como consistente. Y voy a crear una carpeta que se llama totems. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a hacer una mecánica de este estilo. Bueno, de hecho, esta es la primera mecánica que vamos a implementar de eso. Obviamente, tenemos que instanciar o añadir este totem a la escena. Entonces me vengo acá, totem. Si veo el mundo, aquí quedó mi totem. Lo voy a dejar un poquito cerca de mi usuario. Veo que el área de colección es muy pequeña, entonces la voy a agrandar un poquitito. Ahí sí. Y voy a hacer algo. El player está muy grande. Esta vez hay una regla y lo ideal es jamás escalar o evitar al menos escalar los personajes directamente. En este caso, por ejemplo, si yo veo a mi jugador, a ver, character, mi character acá, lo tengo escalado por 4. Entonces lo voy a dejar en tamaño normal. Se va a ver pequeñito. Y otra cosa que voy a hacer antes de, voy a hacer el project setting y en Windows le voy a poner 720. Va a ser la ventana básicamente un poquitito más grande. Mi player ya lo tengo en una escena aparte. La voy a abrir la escena. Recordar que acá podemos guardar la escena. Y al jugador lo que voy a hacer
Ya le había añadido también un canvas layer. O sea, perdón. Sí, pero está en la escena, pensé que está en el jugador. Y acá lo que voy a hacer, le voy a añadir una cámara. Y va a ser la cámara la que escale al personaje. Por ejemplo, un por 3, creo que es un valor. Oh, se me pegó ahí. Ejecuto. Y ahí sí, ahí se ve, la velocidad se ve muy grande. Le voy a disminuir un poquito la velocidad, como así, unos 80, 100, que sea algo manejable. Y ahí sí. Entonces ya tenemos nuestro personaje. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser el tema de los eventos. Todo lo que sea JavaScript lo vamos a ver al final. Y si el video queda demasiado largo, voy a poner lo que es con JavaScript en otra lista de reproducción aparte. Así a los que les interesa JavaScript pueden verlo allá. Y a los que les interesa Godot simplemente ver la parte acá de Godot. Pero acá vamos a tratar todo el tema de la señal y vamos a usar como la mejor práctica para la conexión de lo que es señales. Entonces, que ya tenemos nuestro totem, perfecto. Le vamos a añadir un script añadido. Lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar a la animación. ¿Cómo llamamos a la animación? Tenemos dos formas. Una es arrastrar el nodo directamente, punto play, y le pasamos el idle. Funciona, veamos, sí, funciona perfectamente. Pero es una mejor práctica siempre asegurarse con el onReady. ¿Por qué? Porque onReady nos asegura de que el nodo esté cargado antes de que se ejecute el ready. Porque fíjense que acá lo estamos inicializando directamente en el ready. Pero siempre es bueno asegurarse que las variables están listas antes, preparadas. Porque cuando ya se ejecuta el ready, prácticamente nuestro juego ya está listo para correr. Entonces hago este y en vez de pasarle esto, le paso directamente el nombre de Slack. El efecto exactamente el mismo. Perfecto, ya tenemos nuestro personaje. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestro totem y le vamos a añadir una señal que va a ser de body, un body enter, se conecta al totem y un body exit. El body, esto es como en JavaScript cuando tenemos el tipo event, nos devuelve información del evento en este caso de colisión. Por ejemplo, el body va a contener, como está heredando de nodo 2D, el body va a tener información acerca del nodo que colisionó con nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo hago un print de body, ejecuto, me acerco y me da el nodo con toda mi referencia del nodo del jugador. Entonces, ya sabemos que funciona. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, porque por ejemplo, yo perfectamente puedo hacer acá decir si el body is in group, y qué grupo, grupo del jugador. Si está en el grupo del jugador, ahí recién vamos a imprimir un mensaje y le vamos a poner ya, daño por segundo aplicado. Ahora, este grupo tenemos que añadirlo en el jugador. Si vamos al jugador, a grupos, más lo añadimos acá. Y nos aseguramos que esté activo. Si yo ahora ejecuto, vengo, daño por segundo aplicado. Y vamos a hacer algo similar cuando salimos del área de colisión. Entonces, yo pongo aquí, salgo del área de colisión, a salida. Súper simple.
fíjense que esto ya es una señal. Esto ya es una señal, un evento. Al final las señales son eventos y como yo había mencionado antes, las señales son finalmente eventos personalizados. Porque estos eventos ya vienen por defecto. Y aquí después vamos a ver algo bien interesante y el hecho de cómo Godot por debajo conecta las señales. Miren, por ejemplo, ahora, si yo creo una señal, voy a crear una señal personalizada que se llama daño por segundo, y esta que va a pasar la cantidad de daño, o daño nomás. No me gusta esto usar mucho la ñ en lo que es programación, pero Godot parece no importarle mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a emitir esta señal aquí cuando el personaje entre. Cuando el personaje entre, vamos a hacer daño.emit. ¿Qué le vamos a pasar? Podríamos guardar una variable que tenga un daño específico, que es lo recomendado, ya que yo creo que lo vamos a hacer mejor. Var daño va a ser de tipo entero y va a ser igual a 3. Y le vamos a pasar el daño. O podríamos pasarle directamente el daño. Pero mejor vamos siguiendo prácticas que después en el tiempo no van haciendo que el código ya vaya teniendo sentido. No pasar valores sueltos que no significan nada. Sobre todo después cuando vaya creciendo. Entonces al final lo que vamos a hacer, esta señal va a ser emitida en el momento en que nosotros entremos. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién va a conectar la señal? El primer instinto que podría tener sería decir, perfecto, emito la señal, pero quien la va a conectar va a ser el player. Pero eso rompe un poco la lógica o el patrón de diseño de es que implica el separar las cosas. Porque, por ejemplo, a mí no me interesa que el player tenga una referencia del body o conozca, perdón, una referencia de nuestra área 2D, que no lo conozca. El player, por ejemplo, el totem tampoco debería conocer al player. Supongamos es el player el que emite una señal y yo la quiero capturar acá, en el área 2D, o la quisiera capturar en un enemigo. Lo ideal es que no tenga que tomar una referencia dentro del enemigo o acá del player, una referencia del player, que se puede hacer perfectamente porque ambos viven dentro de la escena del mundo, pero ese no es la forma correcta. La forma correcta, lo ideal es separar o delegar ese tipo ¿cómo se diría? Hacer la separación de responsabilidades. Por ejemplo, que si acá yo tengo al mundo y oye, aquí, tanto player como el área o cualquier otro nodo que tengamos, como el enemigo, imposible escribir aquí, lo ideal es que si este emite una señal, el player o el área emite una señal, que no se conecten directamente, sino que lo hagan a través de un intermediario que funcione como el coordinador o el cerebro. En este caso, ¿quién va a ser? Va a ser el mundo. Vamos a utilizar al mundo como coordinador y él va a repartir las señales a todos. Si este emite una señal, todos quienes se van a conectar a mi señal lo van a hacer a través del mundo. El mundo va a ser quien va a generar esa conexión. Entonces, siguiendo esa lógica y ese patrón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al mundo, acá, y vamos a conectar la señal. Por ejemplo, voy a decir, acá le voy a decir simplemente slime, señal, o señal slime, bueno, da igual. ¿Qué necesitamos? Como siempre, una referencia, un ready var, y lo voy a llamar slime, y como el slime es de tipo área 2D, tomo la referencia
Bueno, en realidad es un tótem porque le pusimos tótem. Tenemos este tótem. Guardo esto. Ahora yo digo lo siguiente. Digo, si el tótem punto, ¿cómo se llama la señal que está emitiendo? Se llama daño por segundo punto connect. Aquí estamos conectando la señal. ¿Y a quién es a quien queremos enviarle esa señal? Al player. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos aquí en el mundo una referencia al player. Este es de tipo character body 2D y arrastramos nuestro jugador. Entonces, ahora, control C, yo puedo decir aquí, conecta al player, punto, y en el player, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir un evento que es para recibir el daño. Y, por ejemplo, podemos poner aplicar daño. Voy a usar esta sintaxis de camel case. Entonces, me llevo este evento, me voy a mi jugador. Fíjense que ahora el jugador no sabe nada del área 2D. Él lo único que va a hacer va a ser recibir esa señal. Entonces aquí yo le voy a poner recibir señal del tótem enviada desde el mundo. Entonces le digo func señal pass. ¿Qué es lo que enviábamos nosotros en esta señal? Si nos vamos al tótem, pasábamos un daño por segundo, un valor. Entonces, esta variable de daño obviamente viaja al mundo, porque es el mundo quien la conecta. Acá le pasamos la referencia a la función, que no es lo mismo que pasarle la función, porque si nosotros hiciéramos eso estaría mal, porque eso sería ejecutar la función dentro del connect, y eso no se hace, sino se le pasa solamente el nombre. Y en el nombre ya viene implícitamente la variable. Entonces, cuando nosotros llamemos, por ejemplo, perdón, el daño por segundo, esta función va a recibir, como acá viene, ya viene el daño acá adentro, la variable que nosotros le pasamos. Al conectarse, le va a pasar esa variable a esta función, aplicar daño. Entonces, si yo vengo acá a player, yo puedo recibir ese daño. No necesariamente tiene que llamarse igual, puede tener otro nombre, pero para ser consecuente con lo que estamos haciendo, ponerle ojalá los mismos nombres, así tiene sentido, pero no es que tengan que llamarse iguales. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer acá y va a ser un console.log print, y le vamos a pasar el daño. Ejecutamos y vengo acá, daño por segundo aplicado 3, y para asegurarme de que efectivamente lo está recibiendo aquí, player daño recibido, mejor le voy a poner una flechita y vengo player daño recibido 3. Aquí nos damos cuenta que el jugador en ningún momento conoce al área 2D, no sabe nada de él, lo único que sabe es que está recibiendo daño. Y así el mundo está funcionando como coordinador. Va a ser siempre el mundo el que conecte todo lo que tenga que ver nuestras señales y comunique a sus hijos, sin que los hijos tengan que saber quién está enviando la señal a quién. Y esta es una forma súper limpia de trabajarlo. Ahora, por ejemplo, hay otra forma similar de hacer esto, que es, por ejemplo,
si yo aprieto al tótem, vengo aquí a señales, nos damos cuenta que la señal que creamos, la función de señal, aparece aquí. Miren, por ejemplo, si yo vengo al tótem, de nuevo, esto puede ser un jugador, cualquier cosa, da igual, el concepto es exactamente el mismo. Y supongamos voy a crear otra señal. Voy a crear un signal y este va a ser duplicar daño. Duplicar daño. Daño 2. Aquí ya me invento porque lo único que quiero es demostrar un punto. Por ejemplo, si yo ahora quiero emitir esta misma señal acá, o mejor aún, mira, para que tenga sentido, recuperar el daño, recuperar. Y supongamos esta función se va a ejecutar cuando esta señal, cuando él salga el jugador del body access. Cuando salga el jugador, supongamos, le vamos a devolver unos 5 de daño. Obviamente emitimos la señal, por si acaso. Hay varias formas de emitir una señal, pero esta es la recomendada. Se declara el nombre de la señal, se le pasan variables si se requiere y se emite la señal. Si van a la documentación de Godot van a ver que les va a sugerir hacerlo de esta forma. Entonces cuando el personaje salga, en teoría, esto se va a emitir. Todavía no voy a conectar la señal. Lo único que voy a hacer va a ser probarlo. Ya Raño recibió 3, salgo, ha salido. Obviamente no hay un mensaje ni nada. Pero por ejemplo, nosotros, siguiendo nuestro mismo patrón, no ha cambiado. Yo, como ya tengo mis dos señales aquí en el panel online, podemos hacer lo mismo que hace el área 2D acá. Fíjense, cuando usamos es onBody enter. Estas ya están suscritas. Estas ya están suscritas. Y ahora podría caber la pregunta de dónde se genera la conexión de esto. Y aquí lo vamos a ver, porque por ejemplo, si yo aquí en mundo hago un tótem, estoy en el mundo, hago recuperar daño y lo conecto, por ejemplo, supongamos lo quiero conectar con mi character body. Fíjense, yo voy a mi player, vamos al player, y vemos que no aparece acá, no aparece similar. Una cosa importante, este guión bajo al principio de todas las que tiene, de todo este tipo de funciones, todo lo que tiene que ver con señales, es una especie de convención. Estas son propias del motor, como Physics Process, todas estas tienen esta cosita. Pero esto, cuando son personalizadas nuestras, nosotros los ponemos por convención. Si queremos no lo ponemos. Es como un detalle extra. Pero mire, lo importante aquí era lo siguiente, que conectamos la señal directamente, no lo hicimos como por código. Entonces, por ejemplo, si yo pongo recuperar daño y le paso la variable, ejecuto, tiene mi personaje aquí, pum, recibe el daño, sale, pum, recuperar daño 5. Tuvimos exactamente el mismo efecto, pero la señal la conectamos de forma distinta, la conectamos directamente a través del mundo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre hacerla como lo hicimos con código acá, a hacerlo así? Y la respuesta es que la diferencia es ninguna. Ambas formas son sumamente válidas, pero esta forma nos va a servir cuando necesitemos que una señal se conecte a varios enemigos al mismo tiempo, porque después esta forma directa, por ejemplo, y esta forma que la hicimos a través directamente del inspector o como funciona el onBody enter, son formas que la señal se conecta internamente, pero es una relación uno a uno directamente. Si yo quisiera, por ejemplo, crear más enemigos o más jugadores en este caso, un X motivo, ¿qué pasaría? Que tendría que conectarle uno a uno una referencia, tomar una referencia uno a uno de cada uno de esos personajes y ahí aplicarle la señal. Y ahí ya no nos serviría. Y la pregunta de
¿Dónde se guarda esta conexión? Si yo dije que son lo mismo, aquí viene algo bien interesante, que si usted abre el árbol de proyecto y van por ejemplo a la escena y abren esto en un TXT, se van a dar cuenta que miren, la señal se generó en la misma escena. Entonces al final la conexión se genera en la escena. Y cuando, como se guarda automáticamente en la escena la conexión, en el momento en que la señal se dispara, esta se ejecuta, independiente del ready, independiente de todo. ¿Por qué? Porque vive en la escena. Entonces, al vivir en la escena, la conexión a la señal en el momento en que se dispare se va a ejecutar. Y aquí ya no depende del ready ni de nada. Y eso es muy importante porque muchas veces uno podría intentar conectar una señal en el ready. Supongamos yo envío una señal en el ready del jugador, sería una mala práctica enviar una señal del ready, supongamos acá. Supongamos yo hubiera enviado esta señal desde el totem directamente al player. Y para más joder, la envío dentro del ready. ¿Qué pasa? Que nosotros vimos que el ciclo de vida de esto tiene un orden. Los ready se ejecutan en orden de llegada. Por ejemplo, player listo, acá en el mundo, el player está primero que el totem. Y después dice, si yo vengo acá al totem, por ejemplo, ready, totem, ready, y acá yo hago un print, por ejemplo, print, y digo totem listo, puto. Nos damos cuenta que, mira, primero está el player listo, segundo está el totem listo, y al final está listo el mundo, el ready del mundo. Por eso, en este caso, cuando vamos a conectar señales, tiene mucho más sentido que sea quien el mundo el que coordine las señales o los mensajes entre los distintos nodos de nuestro juego, porque al final este siempre va a ser el último en que se va a cargar. Primero, el mundo se asegura de que todos sus hijos estén cargados en el árbol de nodos. Una vez todos cargados, ahí recién se ejecuta el red y todos esos procesos. Entonces, por eso tiene sentido hacer la conexión acá, ya sea a través de código, como lo hicimos aquí, o hacerlo directamente añadiéndolo desde el panel lateral de este. Y que vimos que la conexión efectivamente se genera, pero la hace por debajo. En la misma escena se guarda la conexión, ya no la guarda aquí en código. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al tótem, y aquí yo creo que vamos a ir terminando la parte de esto. Quiero hacer una parte como práctica. Y en el tótem voy a añadir un timer. Un timer no es más que un temporizador. Es como un reloj, un cronómetro. Por defecto, le voy a dar... Lo voy a dejar así, tal cual, por defecto. No voy a tocar nada. Tiene por defecto, tiene un tiempo de 1 segundo. Acá. Entonces, lo mismo. Si yo aprieto aquí, me aparece aquí el timeout. Timeout es cuando el tiempo se acaba. Empieza a contar desde 1 segundo hacia atrás. 1, 0. Se acaba el tiempo. Pum. Se dispara. Entonces, lo conecto al tótem. Porque quiero hacer lo siguiente. Mira, si nosotros nos vamos acá, primero necesito una referencia al timer. Esto nunca cambia, siempre vamos a ir tomando referencia a nuestro nodo hijo para poder irlo ocupando en la escena. Entonces, tomo el timer, vengo acá, como añadí directamente desde el inspector y ya sabemos que esta conexión se genera por debajo en la misma escena, o sea que en la escena área 2D va a estar grabada la conexión del timer. Aquí esto, si quiero después lo pueden ir a revisar. Vamos a hacer lo siguiente, y es que nuestro timer se va a encargar de emitir la señal de daño por segundo. Entonces yo vengo acá, daño por segundo, y lo que quiero hacer es que
cuando el tiempo del timer se acabe, quiero que emitan la señal y ahí le pases el daño al jugador. Entonces, recordar que esto fue de plata, pero este ya entonces no lo vamos a poner ahí porque ya no nos sirve aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer timer.start y acá, cuando el jugador salga, queremos que el timer se detenga. Entonces, como acá el timer no lo tenemos configurado como one shot ni auto start, viene con su configuración por defecto. Cada vez que el jugador entre aquí al área de detección, el timer se va a ejecutar. Cada vez que salga, el timer se va a detener. Entonces, la gracia es que cuando el jugador esté dentro de nuestra área, acá va a empezar a recibir daño por segundo. Entonces yo vengo acá, timer, y acá recién se emite la señal. Si yo ejecuto, miren, cada un segundo el timer está ejecutando. Pasa un segundo, pasa un segundo, pasa un segundo, supongamos le quiero poner 3 segundos. No hemos cambiado nada, ni siquiera la conexión, nada. Simplemente en la forma de cómo emitimos la señal. Pasan 3 segundos, recibe el daño. Pasa 3 segundos, recibe el daño. Lo voy a dejar en 2 segundos. Y aquí vamos a hacer algo interesante. Que ya, perfecto, el jugador está recibiendo el daño. De hecho, aquí nos dice, player recibe daño 3. Tenemos separado nuestro emisor de señal, la conexión la genera el mundo y el daño lo recibe el jugador. Entonces, ahora sería interesante, por ejemplo, acá, aprovechando que tenemos esto, voy a crear aquí un Canvas, y aquí voy a acelerar un poco porque creo que ya está pasando bastante tiempo. Voy a crear un Canvas Layer y lo voy a llamar Canvas Layer por el momento, no mejor le voy a poner nombre. Se va a llamar UI Player. Y aquí vamos a mostrar la barra de vida del jugador. Por el momento, Progress Bar, súper sencillo. Vamos a hacer esto aquí, vamos a agrandar un poquitito. Aquí, voy a dejar acá. Vamos a dejar su máximo valor en 100, sí, 100%. Su valor que no parta en 0, sino que parta en 100 para que la barrita parta llena. Y vamos a guardar esta escena. Y esta la voy a guardar en una nueva carpeta que se va a llamar UI. Aquí va a estar todo lo relacionado con la UI. Entonces, vengo al mundo, como hacemos siempre, añadimos, perdón, instanciamos y pongo UI Player. Perfecto. Si yo ejecuto, tengo la barrita ahí siempre. Entonces el objetivo va a ser que me empiece a restar vida de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicarlo. ¿Y cómo lo vamos a comunicar? Lo vamos a comunicar de nuevo a través de una señal. Pero esta vez, ¿quién va a comunicar a quién? Lo lógico es que la barra de vida, como es independiente del jugador, va a ser el jugador quien le va a comunicar el daño a nuestro personaje. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí señales para que se empiece ya a organizar un poquitito el código. Voy a hacer un signal y este podría llamarse eh, por ejemplo, no sé, ya actualizar vida o recibir daño, no, vida, ya vamos a poner vida cambiada, porque al final vamos a ir, lo que vamos a hacer es actualizar la vida, o actualizar vida también podríamos llamarlo. eh, no hay mucho problema. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que típico, que creo que lo hicimos en el otro video también de la otra serie Godot, por si a alguien le interesa,
tenemos la vida actual, que va a ser un float, porque si vamos a hacer daño por porcentaje ahora, van a haber puntos decimales. Vida actual, y tenemos la vida máxima. Y obviamente vamos a crear estas variables. Vida actual va a ser un float, va a partir en 100 var vida actual float, y también va a ser 100. Y mi vida actual le puse vida máxima, ya cualquiera de los dos le voy a poner a esto. Ay, qué desgraciado, me borró todo. Vida máxima, ahí sí. Entonces ahora lo que va a hacer, necesitamos emitir esta señal. ¿Y dónde vamos a emitir esta señal? Acá, porque fijarse que acá ya estamos recibiendo el daño. Entonces podemos hacer lo siguiente. Este lo voy a comentar simplemente para que no estorbe tanto. Yo puedo decir que vida actual menos igual, y le vamos a ir restando el daño. Y después digo vida cambiada, punto, emitimos la señal. ¿Y qué vamos a pasarle? Le vamos a pasar la vida actual y le vamos a pasar la vida máxima. Acá, cada vez que recibamos daño, le vamos a estar descontando la variable vida actual, que por defecto parte en 100. Y la vida máxima es la vida seriable. De hecho, si queremos, nosotros podemos hacer esto un export. ¿Por qué? Por si después nos interesa cambiarla desde el editor. Acá. Entonces, vamos a enviar el 100, que va a ser la vida máxima de nuestro personaje. ¿Y por qué voy a enviar una vida máxima? Y porque me puede interesar que en el futuro, no sé, por ejemplo, nuestra vida cambie. Supongamos yo después quiero una mejora que haga que me aumente la vida más 50 y me quedaría en 150. Yo tengo que comunicarle a la barra de vida que le voy a pasar 150. ¿Para qué? Para que la barra de vida, su porcentaje lo adapte. Si en el futuro hacemos que las vidas sean unas vidas literalmente como los corazoncitos que se ponen o cualquier otro tipo de forma, eso ya va a ser después como renderizamos nomás, o la forma en que añadimos los sprites para contar la vida. Pero por el momento lo vamos a hacer así porque es la forma más sencilla. Entonces le pasamos la vida actual y le pasamos la vida máxima. Entonces, mismo concepto. Acá estamos emitiendo la señal desde el player, aprovechando el daño que estamos recibiendo desde el área 2D. Entonces nos vamos al mundo, y acá en el mundo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Como ya tenemos una conexión del player, yo voy a conectar a player, punto, como era que se llamaba nuestra función, eh, vida cambiada. Vida cambiada. Suena extraño, vida cambiada. Vida cambiada punto connect. Entonces, ¿a quién le queremos enviar esta conexión? El daño se lo queremos enviar al, en este caso, al UI layer. Entonces, vamos a necesitar esto. On ready var UI player, que va a ser de tipo canvas layer, y tomamos la referencia al canvas layer, porque el canvas layer es el que tiene el script y por tanto tiene al hijo. Entonces pongo acá punto, y la función allá se podría llamar, ya no nos vamos a complicar, actualizar vida. Recordar que vida actual y vida máxima viajan acá, se conectan y por tanto
se pasan aquí a la referencia de la función. Eso de la referencia de la función, si están aprendiendo programación, quizás pueden enredar un poquitito, pero en JavaScript igual lo voy a después reexplicar. Recordar que después en otro video aparte voy a hacer el tema de la parte de JavaScript, que quedamos en el tema de las animaciones. Y entonces vamos, para no perder más tiempo, le vengo a UV Layer. Acá tenemos que añadirle obviamente un script. Ya, perfecto. Tenemos esto. Entonces, por el momento aquí le voy a poner pass. Y vamos a crear a la función que recibe esto. Que recibe la función, recibe la vida actual y recibe la vida máxima. Entonces, acá lo que voy a hacer, tomamos una referencia al progress bar, on ready barra, te voy a poner así nomás, que se está pasando mucho el tiempo, que le cuesta medir el tiempo que uno lleva en esto. A veces no me doy cuenta si sobre explico o no sé. Ya, entonces aquí, progress bar, tenemos una referencia a la barra. Entonces, cuando la señal se ejecute y recibamos nuestra señal acá, ¿qué vamos a hacer? Barra, punto, vida, perdón, barra, punto, vamos a acceder a max value. Este valor lo saco de aquí. A ver, acá, max value, lo saco de acá. Y el value lo voy a sacar de acá. Max value va a ser igual a la vida máxima. Y barra punto value debería ser igual a la vida actual. Entonces, vamos a ver cómo esto se comporta. Ejecuto, ya, al menos no vio error. Vengo aquí y vemos, miren, cómo me va bajando la vida a recibir daño. Y sencillamente vimos ya cómo podemos generar un sistema de daño súper sencillo, comunicando tres nodos de forma que no se conocen entre ellos, de forma independiente, y todo gestionado a través del mundo. Y ahí para que vean la importancia del mundo, que sí tiene una relevancia a la hora de hacer cositas. Esto lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya cambiando, por ejemplo acá el timer, podemos ir viendo. Acá quiero que me genere daño por un segundo. Después podríamos hacer un efecto, por ejemplo, de quemar al personaje o algo, no sé. Pasa un segundo. Y ahí. Cada 3 de daño estoy recibiendo. Y ahora, por ejemplo, si se preguntan el timer de dónde saca eso, aquí viene lo último y aquí terminamos, que es el tema de el process delta, que generalmente no lo ocupamos acá cuando se trata de movimiento de personaje, pero el delta es súper importante porque es el tiempo que hay en cada frame en la actualización. Por ejemplo, si tenemos 60 fps por segundo, por ejemplo sería 1 dividido 60. Este tiempo es el tiempo que hay entre cada actualización del juego. Entonces, por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos hacer un temporizador de forma manual. La diferencia es que el timer conlleva un montón de cosas, tiene señales, tiempo de parada, tiempo. No vamos a hacer eso desde cero, pero a veces sí nos podría interesar generar un temporizador. Y de hecho en JavaScript sí lo vamos a utilizar. Por ejemplo, yo podría hacer acá perfectamente, mira, aprovechando que el player tiene un physics process. ¿Dónde está mi physics process? Acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable timer var timer va a ser de tipo
float porque puede contener valores decimales y lo voy a inicializar en 0. Vengo acá, me vengo al physics process y aquí al final, para que no estorbe la lógica, digo, lo primero, imprimir el delta. Y así vemos que tiene el delta. Mira, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16. Esto se ejecuta 60 veces por segundo dependiendo de la máquina de cada uno, porque por ejemplo, si de los FPS del juego y del monitor de cada uno, si uno tiene un monitor que reproduzca, no lo sé, 144 FPS por segundo, el delta se puede adaptar perfectamente a ese monitor, pero siempre va a fijar los 60 FPS porque lo que el delta busca del physics process es que los FPS se mantengan constantes por el tema de la física. Distinto es el delta del process, que ese sí puede cambiar, ese puede caer por debajo de 50 o alcanzar incluso la tasa de refresco del monitor del usuario, que puede ser 144, 270, no sé, lo que dé esa cuestión. Depende obviamente de un montón de factores, porque recordar que una cosa son la tasa de refresco, los FPS que soporta un monitor, y otra cosa es la tasa de refresco o FPS que entrega nuestro juego. Si nuestro juego, por ejemplo, entrega 100 FPS, pero tu monitor es 134, no hay ningún problema. Pero supongamos tu monitor es de 60 FPS y el juego te está entregando 144 FPS. En tu monitor simplemente se va a refrescar todo a 60 FPS. Viene sentido. Entonces, vemos que el delta nos entrega ese tiempo entre cada frame, entre el 1 partido por 60. Acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, lo voy a hacer aquí. Yo puedo hacer un temporizador porque yo puedo decir, por ejemplo, si mi timer que partió en 0 es mayor o igual. Bueno, lo primero, obviamente, vamos a ir sumando ese tiempo delta. Vamos a ir sumando ese tiempo delta. Entonces yo hago aquí print. Si hago timer, fíjense, ejecuto. Miren, cómo va aumentando. 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Digo, if timer es mayor o igual a 1, quiere decir que pasó un segundo. Yo puedo poner esto. Pasó un segundo. Timer. Y para que vuelva a 0, yo puedo hacer timer es igual a 0. Que es básicamente reiniciar nuestro temporizador o contador. De una forma muy similar es como lo hace por debajo. Bueno, acá no funcionó como uno esperaba. Ya, y aquí, claro, era que estaba imprimiendo acá esto, el print timer. Y por eso pasaba demasiado rápido, porque iba aquí a toda la velocidad que daba el timer. Entonces si quitamos eso, acá vemos cómo se va ejecutando. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí ya tenemos un timer. Internamente el timer entonces funciona de esta forma. Internamente esto funciona de esta forma. Utiliza el delta y de hecho en JavaScript después vamos a ver esa parte. Y con eso yo creo que ya damos por concluido esta primera parte. Lo que sigue es JavaScript, que lo voy a subir en un video aparte. Y después de esto vamos a ver el tema de recursos. Y yo creo que también seguir con el tema de timer, recursos y para acercarnos un poquitito a ver el tema del inventario, que siempre el inventario suele ser una de las cosas más complicadas, pero para eso hay que entender bien cómo funcionan los eventos, teclado, clic, todo ese tipo de cosas. Así que lo dejo por acá.